Actualidad Media. Es difícil de procesar el dolor que deben estar sintiendo los tres padres, no solamente al haber perdido a sus esposas, tratando de proteger a sus hijos, pero también a sus pequeñitos. Que Dios los bendiga. En este nuevo año, Actualidad Radio viene con más, mucho más. Más noticias, más información, más análisis y opiniones y, por supuesto, su participación. Feliz año a todos. Muchísimas gracias y que tenga un éxito rotundo en este 2020. En una sola señal, 1040. Actualidad Radio 1040 es tu voz en la radio. A las 9 de la mañana, Ricardo Brown. Déjame decirte, eso de decir de que se reduzca la penalidad por entrar ilegalmente al país, a lo mejor suena bien en un debate entre los precandidatos. Ve y dile eso a otra gente y en tiempos de terrorismo no les va a sonar bien. A las 11, Julio César Camacho. Que el Banco de América es una de las instituciones que financia las cárceles privadas en los Estados Unidos. Obviamente, los centros de... Actualidad Radio 1040 AM. El sur de Florida. Toda la información donde te encuentres. No financiará operadores de prisiones privadas y centros de detenciones y que ha traído protestas sobre las políticas de inmigración del presidente Donald Trump. Visítanos en actualidadradio.com y descarga nuestra aplicación Actualidad Media. This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal, una emisora de Actualidad Media Group. Cuidar nuestra salud es una prioridad en cualquier etapa de nuestra vida, pero cuidarla integralmente es una necesidad. Esto es Improving Lives, Mejorando Vidas, un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, Mejorando Vidas. Este programa es presentado por Therapeutic Solution of South Florida, ayudando a familias con niños autistas. Para información y guía, llámenos al 954-706-6800. Qué bueno que estás con nosotros. Mi nombre es Alfredo Hernández. Yo soy psicoterapeuta y esto es Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y hoy le damos la bienvenida a Therapeutic Solutions of South Florida, que son nuestros nuevos auspiciadores. Así que muchas gracias a ellos. Un ratito les voy a estar hablando un poquito más de ellos, sobre todo estas familias que tienen niños con autismo, problemas de conducta, hiperactividad. Es una gran solución que tienen aquí en el sur de la Florida, así que pronto les voy a estar hablando un poquito más de ellos. Hoy tenemos en el programa, vamos a estar hablando sobre nuestra mejor versión, cómo nosotros podemos tener una mejor calidad de vida. Hoy por Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Bueno que estás con nosotros. Recuerda que nos puedes escuchar a través de internet www.actualidadradio.com. También si bajas en tu teléfono celular la aplicación Actualidad Media Group, de esa forma puedes escuchar no solamente este programa, sino toda la programación de Actualidad Radio. También puedes escuchar la 107.1 y la 990 de deportes. Es facilito, Actualidad Media Group. También si quieres ver y escuchar este programa, lo puedes hacer en el canal de YouTube, Alfredo Ayuda. Sí, ver, y ahí está Tito enfocando ya al invitado y luego viene la otra camarita también. Está viendo a ver cómo entramos todo en cuadro. Sí, el canal Alfredo Ayuda solamente en el de YouTube. @Alfredo Ayuda en Twitter y en Instagram. Y para eso es que tenemos a Alejandro Rodríguez, que está en las redes sociales, en los controles Tito Silva y Susana Pérez en la producción. Lo dijimos al revés, pero esos son los tres, es el trío que hace posible este programa. Así que muchachos, como siempre, de corazón, muchas gracias por hacerlo realidad. Este tema, Susana, es estos temas que parecen simples, parece genérico, pero es tan importante porque todos queremos tener buena calidad de vida, ¿no? Uno quiere vivir mejor y hay tantas cosas que nos detienen.
¿Cómo le entramos al tema? Lo que pasa es que yo creo que el ser humano siempre está buscando superarse, sentirse mejor, y esto va incluso en la parte física, mental, la salud debería ser muy importante. Yo les pregunto, ¿ustedes sienten que quieren ser mejores, que quieren vivir mejor y hasta atender esas situaciones que les incomoda de alguna manera o que no les gustan? Bueno, si es así, este programa es para ustedes, porque hoy un experto en medicina del dolor nos explicará cómo atender esas dolencias o malestar que podemos dejar de experimentar, porque no es normal vivir con dolor. También vamos a tener a la doctora Montserrat, que va a estar explicándonos si podemos cambiar de alguna manera a través de la alimentación y sentir una mejor versión de nosotros. Qué buena combinación. Fin, sí, lo que queremos es ser mejores, tener siempre una versión mejor. Siempre podemos ser mucho mejor de lo que estamos haciendo. Podemos sentirnos mejor, tanto física como emocionalmente. Este programa es para esa persona que se quiere sentir mejor. Así que participen desde ya. 305-529-1020. Nos preguntábamos hace un rato, ¿qué les parece que deberían mejorar o qué quisieran cambiar en su vida para ser una mejor versión? Participen. Sí, es saber si tienen alguna de estas áreas que quisieras mejorar en tu vida, pero específicamente también vamos a estar hablando del área del dolor, y todos vivimos, hay una gran parte de la población que nos acostumbramos a vivir con dolor, y yo pasé hace poco, y le voy a dar mis testimonios en un momento, pero quiero primero presentar aquí al invitado, y tenemos la dicha que también él tiene un programa de los fines de semana que nos va a explicar un poquito más, creo que es el domingo a mediodía. Sábado, ya me equivoqué. El sábado a mediodía. Tenemos con nosotros al doctor John Serpa, especialista en pain management, manejo del dolor. Doctor, qué placer tenerlo en el programa. Igualmente, gracias por tenerme aquí. Sí, el pain management, el manejo del dolor se ha convertido en una de las especialidades médicas más recientes, yo creo, ¿no? Eso era algo que no era tan conocido, esa área tan específica, ¿no? El manejo del dolor. Sí, es relativamente joven la especialidad. Vaya, llevará unos 20 y pico de años o 30 en existencia, pero en realidad como una especialidad conocida y con acceso al público en general, es relativamente nuevo. Doctor, el manejar el dolor o personas que vivimos con dolor, y me incluyo a veces porque yo creo que le comenté aquí al aire, yo estoy hablando, ya estoy sin dolor hace apenas, no sé, 2 meses. Y Susanita sabía, y personas allegadas, estuve pasando un dolor que estuve varios meses con este dolor. O sea, un dolor, de un testículo. Sí. Vamos a ponerlo así específico. Sí, sí. Es uno de los más incómodos que hay, ¿no? Pero uno se acostumbra a veces hasta a vivir con el dolor. Y viendo la cantidad de recetas de medicamentos para el dolor que se recetan en Estados Unidos, la población de personas que viven con dolor es increíble, ¿no? Sí, señor. Es una gran parte de la vida de todos los seres humanos. Es un sistema que tenemos como parte de nuestro cuerpo que nos avisa, es una alarma, es algo, en términos generales, es algo muy positivo, el sistema que tenemos que nos advierte de un problema, pero ya cuando se forma esta alarma en una alarma crónica que no puedes apagar es problemática, ¿no? No es... Sí, pero también es como, bueno, dicen que después que uno rompe los 40 o los 30 y pico, te levantas una mañana y te empiezan a doler las rodillas, ¿no? Como dicen, después de los 40 necesitas los bifocales. Es como que, bueno, ya te estás poniendo viejito, ya tienes que acostumbrarte al dolor y no te queda de otra. Yo creo que ese es el approach equivocado. Sí. Yo estoy mal. No, tienes razón. No hay por qué estar completamente, sentirse de forma que no hay salida, sino que siempre hay una solución, siempre hay una forma de manejar las cosas. A veces no es lo más aparente y por eso tenemos esta especialidad donde podemos enseñarle a las personas cómo es la forma de vivir y poder manejar estas cosas para obtener una calidad de la vida buena. No siempre es posible eliminar un dolor en su totalidad, pero tener a la persona que esté funcionalmente bien, psicológicamente bien, aunque tenga de cuando en cuando una penita, perfecto. Uno puede vivir su vida bien y ser productivo en su vida. Porque no quiere decir que uno va a vivir una vida cero dolor, porque van a haber situaciones, el dolor es parte del vivir, ¿no? Claro, sería imposible. Pero es cuando ese dolor llega a ser crónico que te interrumpe en tu vida, donde no duermes bien, te irrita, te afecta tu calidad de vida, porque llega un momento donde hay dolores de estos que te detienen, ¿no? Completamente. Te impide la capacidad de trabajar bien,
te impide la capacidad de tener interacciones sociales con las personas porque no los quieres ver a las otras personas, y etcétera. Y también en la vida personal, entre matrimonios y eso, se forman unos problemas muy grandes. Ayúdenos a entender un poco, porque muchos de la audiencia son, y somos todos, yo creo que venimos de otros países, porque hablamos español, bueno, muchos quizás que son cubanos americanos o hijos de latinos que han nacido acá, pero la gran mayoría venimos de otros países. Estados Unidos maneja el dolor totalmente distinto al resto del mundo. Yo leí una estadística que dice que el 90% del medicamento de los opiáceos que se prescriben en el mundo entero, el 90% es prescrito en Estados Unidos. Sí. Es algo aterrante, ¿no? Entonces, cuando vienes de otros países y tú dices, bueno, pero para tal cosa me dieron un Vicodin, un Percocet o un hydrocodone, y te dicen, pero ¿cómo? Si eso nada más es las personas que tienen cáncer terminal en Venezuela, en Colombia. Aquí no, allá lo manejan con ibuprofen. Aquí se te ríen si tú te van a dar un ibuprofen para no sé, para una cantidad de dolores. ¿Es una cuestión cultural, médica, paciente? ¿Cómo lo ves? Son varios factores. Yo creo que uno de los principales es cultural, pero sí, aquí, y aparte de eso, yo voy a decir, también hay un factor que en Estados Unidos la tecnología y los avances médicos a veces van un poco adelantados al resto del mundo, y el acceso a ver a un médico rápido hoy existe aquí, en otros lugares no. El sistema también que hay de la medicina. Pero eso aparte, en los últimos años, diría 15 años, han habido muchas formas de recetar y de tratar a los pacientes. No estoy diciendo que ni por bien ni por mal, pero dentro de eso hay muchos abusos también. Entonces eso ha sido el problema y la causa por la cual han ido cambiando las leyes, particularmente nacionalmente y también en los estados. La Florida ahora tiene algunos reglamentos bien estrictos. ¿Cómo que, por ejemplo, qué ha cambiado? Bueno, por ejemplo, en la forma que se pueden recetar estas medicinas controladas, hoy en día actualmente solamente se pueden recetar 3 días de medicina, o sea, un límite de 3 días. No más de 3 días. No más de 3 días, a no ser que haya una excepción. Por ejemplo, si eres un cirujano y voy a escoger un ejemplo así del aire, y sabes que reparaste un brazo roto, una fractura del brazo, y que el dolor va a seguir más de 3 días, puedes poner en la receta que tienes una excepción para este dolor, que va a ser más de 3 días. Tienes que ponerlo así por escrito. Excepción debido a tal. Sí, dice acute pain exception. Tiene que decir la receta, y entonces le permiten al farmacéutico dispensar 7 días de la medicina. No más de 7 días. No más de 7 días. Cuando se pasa de ahí, ya tiene que ser un especialista, o debes de estar, como médico, debes estar pensando en referir al paciente a alguien que pueda hacer una receta que sea non-acute pain, o sea, de dolor crónico. Oh, wow. O sea, porque yo me acuerdo, a mí me operaron de la vesícula, que voy a sonar yo que estoy enfermo todo el tiempo, hace años atrás, y me enviaron para mi casa como con 50 pastillas para el dolor. No me acuerdo cuál fue, pero 50. Sí. Que yo decía, wow, pero este pote... es una cultura, y no es cuestión de a quién le vamos a echar la culpa, sino para entender qué es lo que ha sucedido. Había una industria farmacéutica tratando de convencer a los doctores de que esto era seguro el utilizar estos medicamentos. Claro. O era para que los pacientes estuvieran tranquilos y no se quejaran, bueno, dale más medicamentos. ¿Cuál fue la combinación? Porque fue letal esta combinación. Sí, es todavía, pero no pienso que está a la misma. No, lo sé porque vi unas estadísticas muy positivas que se han disminuido las muertes por exceso de estos medicamentos, y siguen bajando los números. Pero ¿cómo fue que ocurrió? Yo creo que en cierta forma es cultura, y en otra forma estaban ciertas casas farmacéuticas vendiendo en el sentido que le convencen a los médicos que no tienen ese tipo de especialidad, de decirle, bueno, si te viene un paciente que tiene X enfermedad y le duele mucho, pues empieza a darle, por ejemplo, oxicodone, que se ha comprobado que si tiene un dolor legítimo, es muy raro que haga una adicción, etcétera. Lo cual en realidad
fue una extrapolación de datos que no fue... Manipulados. Sí, no fue completamente sincero. Ok, y hubo un momento dado, me acuerdo, era el Oxycontin, creo que fue el que fue muy peligroso también, que lo vendieron como no crea adicción. Ahí es donde ese fue el gancho, donde muchos médicos decían, bueno, si le puedo dar a mi paciente tranquilidad y tiene menos dolor y no tiene este riesgo, pues magnífico, lo utilizamos. Y no fue así. Y no fue así. Y ahora, hasta recientemente leí que hubieran unas demandas multimillonarias a estas compañías. Sí, y eso todavía está en acción. Y otras pendientes. Sí. O sea, ha habido un cambio general desde el punto de vista no solamente de las farmacéuticas, porque las han llevado el pie al fuego, como dicen, ¿no? Sí. Las han obligado a hacerse responsables de esta mal uso o mal venta del medicamento. Sí, es mal venta en realidad. Como todas cosas, ¿no? Uno como médico tiene que también saber por dónde le están vendiendo, o sea, de quién lo está convenciendo, pero siendo parte de la comunidad de médicos, yo escucho a muchos vendedores de muchos, no solo medicinas, sino técnicas y diferentes cosas. Hay que sentarse, absorber bien esto y hacer muchas preguntas. Y si yo pongo este aparato, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Qué es lo que sucede? Y a veces es bueno esperar un poco, dejar que exista un producto en el mercado por un tiempecito antes de que empieces a... filosofías mías, eso no es algo... No, me parece muy sabio ese estilo. Ahora, el programa no lo quiero hacer solamente de los opiáceos y quiero dirigirnos a lo que es la calidad de vida también, pero el manejo del dolor. Y usted nos decía que hay hoy en día muchas alternativas para el manejo del dolor, aparte del medicamento. ¿A qué se refería? Ayúdenos a entender un poco más. Bueno, en realidad depende de los diagnósticos que estemos discutiendo, pero un buen ejemplo, como estábamos hablando fuera del aire, en ciertos casos se pueden hacer, por ejemplo, bloqueos, que son la administración de anestesia y unos antiinflamatorios en ciertas áreas, dirigidas específicamente ahí para aliviar el dolor y en muchos casos resuelve el problema porque le hace como silencia a esos nervios y los deja de que descansen. Se le va la irritación que tiene. Y eso es suficiente para que no regrese el dolor. Y a veces tenemos la suerte de que no vuelve a regresar. Y cuando regresa, casi siempre no es con esa intensidad original que tenía. Y eso fue lo que a mí me hicieron, eso precisamente. En el segundo bloqueo fue que logré Ujú. eliminar el dolor. Sí. Son técnicas efectivas, ¿no? Son bastante efectivas. No le funcionan a un 100% de los pacientes, pero te diría que un buen porcentaje, un 80%, tienen beneficio. Y como le digo, a veces no puedes apagar las llamas del dolor completamente, pero las bajas a un nivel donde el paciente tiene su función, su capacidad de razonar y no tiene esas medicinas a bordo. Es muy bueno. ¿Cuáles son los dolores más comunes que usted ve que afectan la calidad de vida de las personas que nos están escuchando? Bueno, sin duda lo que yo veo con más frecuencia van a ser los dolores de espalda. Los de la columna, sea del cuello hasta la lumbar, es lo que yo veo más frecuente todos los días. Si veo a 30 pacientes, 20 van a tener eso. 20, o sea, 2 de cada 3. Sí. Eso es lo más común. ¿Y qué es lo que nos lleva a tener tanto dolor de espalda? ¿Es la mala calidad de vida? ¿Es, no sé, la falta de ejercicio? ¿Hay algún diagnóstico principal o algo que le podamos, poner la causa? Hay varias causas. Los más comunes van a ser las herniaciones de los discos que ocurren cuando uno carga sobrepeso. O sea, hace un esfuerzo muy grande con el cuerpo. También puede ocurrir en accidentes, pero la mayoría que se ven son problemas de esto por cargar objetos pesados fuera del rango esperado para el cuerpo. Segundo, con el tiempo, como estabas diciendo antes, van acumulándose la mano de años. Bueno, le voy a decir, la artritis, por ejemplo, que es inflamación de las articulaciones, ocurre en la columna también. Pero ocurre muchas veces por el uso, lo que le dicen osteoartritis o artrosis. No es reumatismo, no es otra cosa, sencillamente es que tenemos un juego de huesos ahí, o sea, un set completo, y lo seguimos usando y se van desgastando las superficies.
como ocurre en cualquier maquinaria. Lo que pasa es que aquí no podemos andar cambiándole las gomas al carro cada 3 meses. Claro, claro. Habían unas técnicas que estaban vendiendo mucho, no sé si usted tiene que haberlo escuchado, estoy seguro, que era una pequeña incisión con una pulgadita, solamente un corte y te vas caminando a tu casa. Sí. Sonaba un poco mágico eso. Sí. ¿Qué opina usted? Bueno, yo también los vi, tuve varios pacientes, no tantos, pero tuve 4 o 5 pacientes que actualmente fueron y se hicieron la cirugía de láser famosa. Lo que ocurre es que no voy a decir que eran un grupo de charlatanes, eran médicos, muchos de ellos muy buenos. Lo que sucede es que la compañía estaba vendiendo eso como si fuese algo del otro mundo. En realidad lo que hacían eran microdisquectomías, o sea, cirugía de la columna pequeña, hacían bloqueos juntos con la cirugía. O sea, yo vi varios reportes, era una cantidad de cosas y le daban un precio a las personas. Sé que ellos tuvieron sus problemas, ¿no? Esa compañía de láser ya no la ves anunciada. No, ya no se anuncian. Tuvieron varios problemitas con eso porque en realidad creo que estaban, ¿cómo le voy a decir? Era falsa creaba unas expectativas irreales. De mis pocos pacientes que vi, la mayoría no tuvieron buen resultado. De los 5 o quizás 6 que tuve, 4 o 5, bueno, siguen conmigo. Lastimosamente, sí, eso no era de lo que uno se imaginaba. Exacto. Amigos, estamos hablando con el doctor John Serpa. Él es anestesiólogo y especialista en el manejo del dolor. Tiene un programa también acá en Actualidad los sábados al mediodía. Ya me corrigieron. Sí, todos los sábados lo puedes llamar, inclusive a ese programa que tiene acá en Actualidad Radio. Estamos en vivo. Es febrero 4. Estamos en vivo hasta las 9 de la noche. Hay veces que quisieras hacerle una pregunta a un doctor especialista en el dolor. Bueno, mira, hoy lo tenemos 305-529-1020. Las líneas están abiertas. ¿Algún comentario, alguna duda que quisieras aclarar con el doctor? Estamos con el doctor John Serpa, como les digo, especialista en el dolor. 305-529-1020. ¿O quieres comentar cuál es el área de tu vida que quisieras tú mejorar? Pero estamos hablando específicamente del dolor, porque yo creo que es una de las áreas que más nos quejamos del dolor. ¿Hay alguna población específica que usted vea? ¿Hay algún número de 8 de 10 americanos, 7 de 10 americanos padecen del dolor? Si supiera que en realidad es una distribución bastante pareja, ocurre a casi todo el mundo. Ocurre un poquitico más temprano dependiendo del tipo de trabajo que uno haga, ¿no? No es lo mismo, estoy hablando de la columna, ¿no? Lo de la columna ocurre con menos frecuencia en los trabajos que son un poquito más sedentarios, comparando con un trabajo de construcción, por ejemplo. Sí, yo psicólogo sentado contra uno que está en construcción, no voy a tener a lo mejor ese tipo de problema. Probablemente no va a tener el mismo tipo, pero le ocurre a todo el mundo como parte natural de la evolución del cuerpo durante los años, ¿no? O sea, todos en algún momento vamos a tener que sentir dolor. Bueno, es parte de estar vivo. No hay nada que hagamos en la vida diaria que no tenga una pequeña percepción de dolor. Es lo que nos ampara de las cosas malas que nos pueden suceder, las quemadas, todo. Te va dando un aviso continuo. La graduación del dolor es lo que cambia, ¿no? Y, doctor, yo creo que me aclare, porque esta es la pregunta del siglo. Esta es la batalla de los sexos. Desde que yo tengo uso de la conciencia, a mí me han dicho toda la vida que las mujeres tienen mejor tolerancia para el dolor que los hombres. Y ahí está Susana diciéndome que eso es tal cual. Si usted le pregunta a mi esposa, va a estar de acuerdo también. ¿Eso es cierto que las mujeres tienen mejor tolerancia para el dolor o esto nos vendieron una mentira aquí hace años? En mi opinión, yo creo que es la verdad. ¿Serio? Yo creo que las mujeres toleran, tienen mejor capacidad de tolerar o posiblemente sientan el dolor en otra forma, no en otra forma como si fuese algo distinto, pero quizás con una distinción, vamos a decir, de lo que el hombre lo siente, es una posible teoría. Pero para mí... no hay evidencia científica que para tal cosa. No, pero para mí, viendo esto a diario, las mujeres toleran las cosas muy bien, o por lo menos psicológicamente lo pueden... procesar mejor. Mucho mejor. ¿Qué tanto es ese punto importante, el procesamiento del dolor? Porque, por ejemplo, en psicología hemos aprendido mucho que, por ejemplo, los ejercicios de respiración
relajación, aprender el mindfulness, controlar tu mente, disminuye la percepción del dolor, porque aquí hay un componente muy subjetivo cuando hablamos del dolor, ¿no? Definitivamente. Y estoy de acuerdo que los ejercicios de ese tipo que te preparan psicológicamente para enfrentar un dolor o cualquier problema son magníficos. Tener una persona, un paciente que ya viene no solamente físicamente, pero mentalmente preparado para lo que sea, es una bendición. Es mucho más fácil. Y por eso yo trato también, si hay un procedimiento, explicar bien de antemano qué va a suceder, cómo va a ser. Y si ocurre esto, puede que después, estoy hablando de anestesiología. A veces uno tiene algunos casos de anestesiología donde, por ejemplo, si están trabajando en el cuello o en la tráquea, que quizás al final de ese procedimiento, algunos de los pacientes por inflamación o lo que sea, no se le puede quitar el tubo de respirar inmediatamente. Hay que decirle a ese paciente antes que es posible que se despierte y todavía tenga el tubo un ratico. Si tú le dices eso, aunque no le guste, se lo dices, llega el momento que, porque ocurrió así, hay que dejar ese tubito un rato más largo, se ve claramente la persona que se lo dijiste antes de que ocurriera, responde, a nadie le va a gustar, ¿no? Pero responde y al poco rato lo mira, pasó como habíamos dicho, pero no te preocupes, al poco rato se va a quitar, etcétera. Es una calma, es magnífico. Aceptación. Pero cuando se te va como profesional, le has dicho de todo, pero no le mencioné eso y ahora se va a despertar con el tubo y así mismo va a tener los ojos así como dos bombillos. Friqueado, como dicen sí, en buen español. ¿Qué es esto? Exacto, y se angustia a uno. Se angustia y uno se lo explica ahí todavía, no te preocupes, no ha pasado nada, pero ¿qué pasó? Llegaste un poquito tarde porque no le habías dicho. Y ahí tiene que correr a sedarlo otra vez porque el hombre no está manejando bien. Sí. Y me alegra, Susana, el saber que no ha llamado a nadie, porque me imagino que nadie está con dolor, ¿verdad? Eso es lo que dice Tito. Pero bueno, yo voy a abrir las líneas igual, 305-529-1020. Estamos con el doctor Serpa, John Serpa, especialista en el dolor, perdón. Estamos en febrero 4, estamos en vivo. Hay oportunidades que tienes para consultarte con un doctor del dolor. Tengo la lengua que se me traba. Y esta es una de esas oportunidades. Tienes para que puedas llamar al doctor y preguntarle. 305-529-1020. ¿Hay cosas específicas que podemos hacer para el dolor, doctor? Para prevenirlo. Bueno. Cuando estamos con algo de dolor de rodilla o el dolor de la espalda, hay cosas que usted puede dar genéricas porque, claro, hay dolores y hay dolores de espalda. Baja, alta, es discorneado, es un trauma, es muscular, es distinto a que sea un nervio pinchado, pero ¿hay algunas sugerencias genéricas que nos pueda dar para mejorar? Por lo general, cuando se trata de problemas ya músculos esqueléticos de la columna, de las rodillas, etcétera, hay ciertas cosas como la artritis que uno va a ir desarrollando de todas formas, pero otras cosas como los discos herniados, ese tipo de situación, yo siempre le aviso a las personas que traten, aunque ya tengan un disco herniado, de evitar levantar cosas pesadas, de tratar de planificar. Por ejemplo, si van a hacer un trabajo en la casa, o sea, limpiar el garaje, lo que ocurra, hay que planificar las cosas. Hay que decir, hoy vamos a solamente trabajar en esta área, manejar las cosas con bultos pequeños, cajas pequeñas, no ser una caja enorme de basura para tratar de botar eso. Hay que tener un poco, vamos a decir, como de higiene en ese sentido de que vamos a tener un sistema. No voy a cargar nada pesado, no voy a forzar nada, ni alarlo, ni empujarlo, y pedir ayuda. Si haces todas esas cositas y tienes a alguien que lo ayude, que te va a ir magnífico, el garaje va a estar lindísimo. Lo que tienes que hacerlo quizás en vez de en un día, hacerlo en dos, repartir. Claro. Lo mismo, tengo muchos pacientes que viajan. ¿Y qué pasa con los viajes? Uno va de lo más bien, empaqué ligeramente, etcétera, pero de vuelta viene la maleta cargada y eso es fatal para los problemas del cuello. Esos overhead cosas del avión, ahí es donde todo el mundo monta el carry-on y eso, vienen con el dolor en el cuello y discos herniados también en el cuello. Claro, me hace pensar en estas gráficas que ponen en los trabajos de no cargar
más de tantas libras, de saber cómo Y levantar usar una la caja. rodilla, no la espalda. Exactamente. Hay unas técnicas específicas de cómo cargar cosas, cómo levantarte de una cama, por ejemplo. No es tirarte un salto de la cama, sino ponerte de lado. Hay unas mecánicas específicas. Las mecánicas, nosotros muchas veces recurrimos a los terapeutas físicos, a la terapia. Le mandamos muchos pacientes que tienen este tipo de problemas y les pueden enseñar, hazlo así y no asado. Cómo mover la ropa mojada de la lavadora a la secadora, por ejemplo. Hay muchas técnicas que uno ni le pone en la mente, pero si lo haces de esa forma, tienes menor chance de irritar esos nervios. Qué bien. Teníamos una Natalia que nos llamó, pero se cayó. Le vamos a pedir que nos llame luego de la pausa. Tenemos que ir a una pausa. Estamos hablando con el doctor John Serpa, especialista en manejo del dolor. Doctor, antes de ir a la pausa, las personas que lo quieran contactar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuál es el teléfono? El teléfono de la oficina, 305-698-9077. Una vez más, por favor. 305-698-9077. Hay dos oficinas, Coral Gables, Hialeah. Muy bien, excelente. Vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, quiero hablarle sobre este nuevo amigo de la casa que se han unido a nosotros, un auspiciador. Es un grupo bien particular y vamos a estar hablando específicamente del autismo. ¿Y has notado algún comportamiento inusual en tu hijo? Esas cosas como que no responde socialmente bien, no hace contacto visual, se irrita con facilidad. Se pega a él a sí mismo. Estas son algunas de las conductas del autismo. El autismo es más común de lo que te imaginas. Los estudios nos dicen que 1 de cada 59 niños es diagnosticado dentro del espectro del autismo y que la mayoría son varones. Además, es importante que te informes sobre esto, que aprendas de los expertos. Existe ayuda y recursos para esta condición y mientras más temprano comiences a entender y a tratar esta condición, más pronto vas a ver los resultados y más oportunidades tendrá tu hijo para la mejoría, aprendizaje y la adaptación. Therapeutic Solutions te ofrece servicios para niños y familias afectados por el autismo desde Miami hasta Palm Beach County. Ellos cuentan con un equipo de expertos en psicología infantil y comportamiento que le ofrece la ayuda intensiva en la comodidad de tu hogar. Para más información puedes llamar al 954-706-6800. Es un grupo de personas que yo los conozco que son profesionales. Una de las diferencias, y me estoy yendo aquí fuera del guión que tengo para el anuncio, una de las diferencias de ellos es que usualmente cuando te envían a alguien a tu casa con un niño de autismo es alguien que tiene algo de experiencia y un curso de 40 horas. Ellos se aseguran de tener un personal entrenado en psicología con mucha más capacitación que esas 40 horas. Entonces, te lo puedo recomendar como profesional de la salud mental. Si tienes un niño con autismo y estás buscando ayuda, que te pueden ir a ayudar, que lo cubre el seguro a tu hogar, llámalos al 954-706-6800. Therapeutics Solutions of South Florida. 954-706-6800. ¿Cuántos juegos se llevarían a cabo en Miami al año? O sea, para pensar cuánto tiempo durará, entre comillas, la molestia de no resolverse este problema del tránsito. Actualidad Radio es la plataforma para que usted se sienta representado. Bueno, tenemos días que no sabemos qué pasa con el estadio Beckham. Como ustedes saben, esa es una propuesta que está rodando todavía. Aún no hay un negocio, un contrato. Los abogados que contrató la Comisión de Miami aún no han terminado su trabajo, incluyendo el plan de tráfico, incluyendo lo que es el tema del medio ambiente, lo que va a ser la renta. O sea, esto va a ir ante los comisionados sin ningún número. Esto no puede ser un negocio que se puede apurar por capricho de algunos comisionados, porque se trata de un proyecto de $1,000 millones. Actualidad Radio. Líderes indiscutibles en información local, cubriendo todo el sur de la Florida en el 1040 de tu dial y desde cualquier lugar del mundo a través de nuestra plataforma digital. Cuanto quieras, donde quieras y en donde estés. Actualidad Radio es tu mejor opción. Usted lo escuchó aquí.
Tenemos a Julián Levarón, que nos atiende desde Sonora, México, y ha tenido que ver de primera mano la masacre que le han realizado a su familia. Ahorita estamos en un ambiente muy sobrio y muy consternados. Quiero expresarte de parte de toda la familia nuestras condolencias. Sentimos profundamente lo que ha ocurrido con tu familia. Aquí estamos frustrados, buscando respuestas y sobre todo buscando justicia ante un hecho tan dantesco. Ellos tuvieron, desde su posición, tuvieron que haber visto que eran mujeres y niñas. Digo, eso fue una masacre intencional, fue un acto de terrorismo. Estamos hablando de una de las peores tragedias que sufre México en este momento. ¿Por qué no anda el presidente por el país sin protección alguna con tu familia? Obviamente ningún abrazo le hubiera funcionado a mis primas. Nosotros creemos que la libertad nos la dio Dios y que tenemos en todo momento el derecho de defenderla. No es ningún político y ningún gobierno y mucho menos delincuentes los que van a decidir los términos en el que vamos a vivir. Somos la familia más grande de América, hay 5,000 Levarones. ¿Cómo se encuentran sus primos, los esposos? No, pues están devastados. Digo, ahorita es un ambiente muy sobrio y de mucho sentimiento. No podemos entender tanta malicia, tanta oscuridad. Actualidad Radio 1040 AM. Síganos en nuestras redes y escúchanos a través de la aplicación Actualidad Media. Es difícil de procesar el dolor que deben estar sintiendo los tres padres, no solamente al haber perdido a sus esposas, tratando de proteger a sus hijos, pero también a sus pequeñitos. Que Dios los bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Mi nombre es Alfredo Hernández y yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio, un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y nos acompaña en el estudio el doctor John Serpa. Él es especialista en el área de la medicina para el dolor y en breve momento vamos a tener a la doctora Montserrat, que es nutricionista certificada en salud holística. Estamos hablando sobre el tema de cómo tener mejor calidad de vida. Específicamente con el doctor estábamos hablando del manejo del dolor. Doctor, tuvimos una llamada y desafortunadamente se cayó la línea, pero Susana pudo tomar acá. Y la pregunta de ella era algo, me imagino que esto es, como dicen en Puerto Rico, el arroz de habichuela suyo, ¿no? Sí. El nervio ciático. Sí. Esto es algo que uno lo escucha ya como, me duele la espalda, esa es la ciática. Sí. Muy común, es lo que, como le decía, este tipo de problemas lo que más vemos en la oficina. La pregunta era sobre los tratamientos. Los tratamientos de este problema que vienen de un disco en la columna son variados, pero en realidad de menor grado a mayor están las medicinas y las terapias físicas. De ahí me gusta mucho la acupuntura, ¿Funciona la acupuntura, doctor? En mi para opinión, el dolor? Funciona. Evidence-based. Yo te diría que sí. Bueno, hay evidence. El problema es que no se entiende el mecanismo exacto precisamente. Y cuando digo evidence-based es que los estudios científicos demuestran que sí, efectivamente Correcto. es útil. Muchas clínicas y muchos lugares ahora lo están implementando, adaptando para hacer un servicio complementario a la medicina tradicional. ¿Ustedes lo utilizan o refieren? En algunas clínicas donde yo voy, lo utilizan. Donde yo entrené en New York, teníamos 2 médicos, MD, pero que también eran especialistas en medicina china y acupuntura, y utilizaban este tratamiento en conjunto con los bloqueos y esas cosas. Qué interesante. Entonces, las terapias, estas cosas, las modalidades físicas, entonces está el área donde estoy yo y los especialistas que hacen bloqueos, tratamientos ya más específicos. Lo más moderno hoy en día son los tratamientos con plasma y stem cells. Para el dolor. Sí. Tenemos que hablar de eso. Sí, cómo no. Y después lo tradicional, que es si estas cosas no están dando resultado, o por supuesto, si es un problema muy severo, ya mirándolo objetivamente en el MRI, y si hay signos de que puede ser algo que necesita de urgencia cirugía, se lleva el resto de esos pacientes a cirugía. Y quiero que me hable un poco después, más adelante, de el stem cell
y lo que es el plasma, que me dijo, ¿no? ¿Cómo no? Pero no quiero dejar esperando en línea y tenemos con nosotros a una amiga de la casa que es Montserrat, la doctora Montserrat Rodríguez, nutricionista certificada en salud holística. Montserrat, saludos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Muy bien, gracias a ti y también gracias al doctor por invitarme a formar parte de su mesa de trabajo. Me encantan todos los temas de los que están hablando. Montserrat, sí, buenísimo los temas y queríamos incluirte porque quiero que nos ayudes a entender cómo el campo de la nutrición nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo sé que los dolores de espalda, una de las cosas que me dijeron es tenía que perder peso y tuve que hacer un cambio en mi dieta, o sea, y no he perdido el que tenía que perder, aunque sí he bajado alguno, pero ayúdanos a entender la importancia de la nutrición que a veces subestimamos para el manejo del dolor o la calidad de vida. Sí, claro, mira, la nutrición hoy en día, pues ya no existe ningún tipo de discusión al respecto, Alfredo, y no lo digo de ninguna manera con ánimo de ser arrogante, porque realmente yo entré a este mundo, si se quiere, durante toda mi carrera, prácticamente los últimos 16 años. Uh-huh. Yo soy médico alópata originalmente, Uh-huh. internista, gastroenterólogo, pero durante toda mi carrera y mi posgrados, mi especialidad, nunca me enseñaron nada de nutrición. Oh, wow. Y cuando yo decidí convertirme en nutricionista, ir a la universidad, estudiar y de verdad entender el problema como tiene que ser entendido. Cuando digo problema es estudiar el fenómeno, ¿no? Uh-huh. Me di cuenta de ese gran vacío que tiene, por lo menos la carrera médica y no sé, probablemente otras carreras de cuidadores y de personas que se dedican a tratar con la salud en la parte nutricional. Por otra parte, tenemos la paradoja de que la nutrición debería ser algo y se siente como algo muy común porque realmente lo es. Cada vez que nosotros escogemos qué llevarnos a la boca para comer, masticar o beber, nosotros estamos tomando una decisión. Claro. Y esa decisión es, enveneno mi cuerpo, lo agredo, le hago daño, le causo altos niveles de oxidación y de acidificación, o me sano, hago prevención, lo desintoxico, lo limpio, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tú te planteas eso así como si estuvieras frente a una encrucijada, te das cuenta que realmente la nutrición es uno de los pilares fundamentales para que nosotros podamos lograr un equilibrio en nuestras vidas, una buena calidad de vida y para poder prevenir muchísimas enfermedades e incluso un envejecimiento miserable. Porque uno a veces piensa de enfermedades como el cáncer o las enfermedades inflamatorias, las enfermedades autoinmunes, pero resulta que hay también condiciones que disminuyen tu calidad de vida y que te pueden hacer un envejecimiento miserable si tú no tomas las debidas precauciones. Y la nutrición es una excelente oportunidad para eso porque nosotros comemos muchas veces al día o por lo menos 3, hay gente que come hasta 6. Y entonces cada vez, como te digo, que tú tomas esa decisión de qué me va a llevar a la boca, estás haciendo un cambio. Tienes en tus manos la posibilidad de hacer un cambio. Qué bien explicado, doctora. La verdad que me encanta cómo le estás dando en palabras simples, la importancia de la nutrición y desde el punto de vista de un médico. Tenemos 2 llamadas y quisiera que ambos me ayuden a atenderlos. Tenemos al doctor con nosotros, el doctor John Serpa, especialista en medicina del dolor, y a la doctora Montserrat, que es nutricionista certificada en salud holística. Y le damos la bienvenida a Edwin, que está en línea, y le pedimos a Juan que tenga un pelito de paciencia. Edwin, gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludo al doctor y a la doctora, Alfredo. Buenas noches a ti también. Gracias, buenas noches. No escuché la respuesta de la pregunta que tú hiciste hace un rato de si es normal que después de los 40 las personas amanezcan con dolor. ¿Eso es normal o es causado por como dice la doctora, por mala alimentación, por dormir mal, por dormir en una cama que no es adecuada? O porque yo he notado que a veces me pasa y a veces no. Entonces tenía esa inquietud. No escuché si el doctor respondió tu pregunta o no. Y creo que no, pero no era que se estaba haciendo el loco, es que hablamos de otras cosas. Pero Edwin, ¿qué edad tienes tú para poder ponerlo en perspectiva? 50.
50. Doctor, y después quiero que Montserrat también me diga acá el punto de vista nutricionista, pero es como que a los 40 empieza que un día, antes te dolía la rodilla de vez en cuando, pero después de los 40 es contra, oye, ¿y cuándo se me quita el dolorcito que antes se me iba rápido? ¿Es así? Bueno, en cierta forma es así. Lo que sucede, vaya, la respuesta es que hay ciertas cosas que van a ser casi inevitables, que es el desgaste. Ahí es donde yo iba con el desgaste de las superficies articulares y otros procesos que hay en el cuerpo también. ¿Qué sucede? Que dependiendo del uso que uno le da al cuerpo y el tipo de trabajo y varios otros factores, puede que esos desgastes en el cuerpo sean más acelerados. También me doy cuenta que hay ciertas cosas preventivas que pueden hacer y dentro de eso yo creo que una buena cosa es la buena nutrición, a lo que se estaba refiriendo la doctora. Estos efectos que hay sobre el cuerpo por las leyes naturales que existen se pueden prolongar, o sea, evitar por más tiempo con buena nutrición, buen ejercicio, las cosas que se pueden hacer que sean preventivas, pero hay ciertas cosas que no vas a poder completamente evitar. Edwin, y no sé, Montserrat, quiero que me la añadas ahí, pero como me viene a mí a la mente es cuando tú te compras un carro y te dicen que te dan una garantía de 3 años y cuando tú lo llevas rodando 3 años es que se empiezan a romper las cosas porque es cuando llega el momento que las partes ya tienen el gas, se van gastando y empiezan a dar problemas. Es algo así, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasa? Que es el uso. Si Exacto. ese mismo carro a los 3 años no se movió del garaje, como hacen, por ejemplo, Jay Leno, esa gente que hacen colecciones de automóviles, pues no creo que va a tener mucho desgaste si lo dejas ahí. O uso Sin mínimo, embargo, el aire le baja a las llantas. El cuerpo no, si el cuerpo tú no lo usas, te enfermas también. Correcto, es distinto en ese aspecto. A ver, Montserrat, desde el punto de vista nutricionista, ahí se me ocurre, ahí es cuando el cuerpo te empieza a pasar la factura de todas las malas comidas que has hecho, toda la comida chatarra, todas las bebelatas que te has dado. Es que a los 40 es cuando nos empieza a pasar las primeras facturas. Bueno, mira, Alfredo, todo depende de con cuánta intensidad tú hayas agredido al cuerpo, porque también eso se puede ver hoy en día en personas mucho más jóvenes. Yo estoy viendo condiciones como, por ejemplo, diabetes, colesterol alto en adolescentes y en personas en su segunda década de la vida, entre los 20 y los 30 años. Eso, cuando yo me gradué de médico, de verdad, yo no lo veía. Entonces, todo depende de cuál haya sido la exposición a toda esta cantidad de agresiones nutricionales que nosotros exponemos a nuestro cuerpo. Ahora, por otra parte, nuestro cuerpo es una máquina no solamente perfecta desde el punto de vista de creación, sino que además, Alfredo, tiene una capacidad inmensa de regenerarse y es muy agradecida cuando uno lo trata bien. Y, por supuesto, no para seguir en el tema, pero de verdad uno de los millones de memes que han salido después de lo que sucedió en el show el Super Bowl, tú te das cuenta cómo de verdad hoy una mujer a los 50 años, y yo te digo algo, J-Lo, todo el mundo sabe lo que hizo, pero es que hay muchas mujeres de 50 años que a lo mejor no se montan en el tubo, pero tienen la misma energía y la misma capacidad y la misma juventud en su cuerpo porque se han dedicado, en algún momento han dicho, mira, hasta aquí, no voy a seguir en este camino de autodestrucción o en este camino donde la enfermedad me va a ganar la carrera y me la va a ganar muy rápido, sino que me voy de verdad a poner en esta onda y me voy a dedicar a cuidar mi cuerpo. Y no significa tampoco entrar en fanatismos, y yo no estoy diciendo acá que solamente alguien de la dieta A o alguien de la dieta B tiene la razón, porque si no, no existirían tantas dietas y no le gustarían a tantas personas. Claro. Simplemente es buscar algo racional, la nutrición tiene que ser algo natural que va como cualquier otra función de nuestro cuerpo. Por eso, mientras más nos acercamos a eso, a comer comida de verdad, yo como te digo, no estoy hablando aquí ni siquiera, estoy entrando en el tema de restringir un macronutriente específicamente o de decirte que solamente los que comen vegetales verdes van a tener un medio alcalino en su cuerpo que les va a permitir que desaparezcan los dolores o las inflamaciones. Ni siquiera eso. Yo les invito a que tengan una alimentación un poquito más parecida a lo que era probablemente para nuestras mamás o nuestras abuelas, donde no había tanto procesado, donde no había comida de chatarra en cada esquina a la venta y bien barata,
donde había más actividad física, donde se oxigenaban mejor todos los tejidos, porque la gente salía al aire libre, no estaba encerrado en oficinas las 24 horas del día con aire acondicionado, y una cantidad de detalles que estoy segura que el doctor John Serpa se ha acostumbrado también a oír en su consulta cuando le vienen cuando él interroga a sus pacientes. Claro, claro. Excelente punto. Nada más que me vino a la mente uno de los memes que vi buenísimo era el hombre en una camilla en sala de emergencia diciéndole al policía, yo lo único que le dije a mi esposa es que ella tenía la misma edad que J-Lo. Y el tipo estaba todo golpeado. Pero bueno, Edwin, ahí tienes dos buenísimas respuestas. Una del doctor del dolor y de una doctora especialista en nutrición. No quiero dejar esperando más a Juan, así que con tu disculpa, Edwin, gracias nuevamente por tu llamada. Juan, ¿cómo estás? Te escucha acá el doctor John Serpa, especialista en medicina del dolor, y la doctora nutricionista Montserrat Rodríguez. Muchas gracias por recibir mi llamada, muy buen programa y saludos a los doctores. Hola, gracias. Y al conductor. Muy amable. ¿Cuál es tu comentario, Juan? Mire, tuve un problema, quería decirle una pregunta al doctor. Tuve un problema hace 7 días, estuve subiendo unas cajas y en realidad quería diferenciar si es un problema muscular o de disco o nervios, no sé, de la parte lumbar baja del lado izquierdo. Y cada vez que me agacho siento el dolor. Ajá. Soy una persona de 63 años y trabajo en mantenimiento. Sí. Ok. Y quería saber ese dolor está permanentemente, estoy tomando Advil todas las noches y durante 4 o 5 días me he puesto compresas de frío y caliente, pero no me pasa y no identifico el dolor si es de nervio o de disco o muscular. Ok. Bueno, nada más que basado en lo que me estás diciendo, sin poderlo examinar, le voy a decir, me suena ser principalmente muscular. No me has dicho que tienes un problema que le está bajando por la pierna, por ejemplo, causando tipos de síntomas que uno puede distinguir como un problema de un nervio. O sea que no creo que va a ser un disco herniado, aunque es posible que lo sea. Más probable va a ser muscular. Basado en lo que me ha dicho y que han pasado solamente 7 días, creo que va a ser un problema inflamatorio de los músculos ahí adyacentes a la columna. Es muy común hacer lo que le dicen en inglés un sprain, del estrés, del strain que le pusiste a la columna, que hagas espasmo muscular. Lo que le recomendaría era que utilice un poquito, aparte de las medicinas, de frío, o sea, hielo, y lo alterne con un calor y se pase unos cuantos días más todavía tratando de manejar eso conservativamente. Si no, con mucho gusto, nosotros lo podemos atender. Le vamos a dar ahora la información del doctor, pero quiero que antes que cuelgues escuche a la doctora Montserrat, porque Montserrat, sé que hay algunos alimentos específicamente, por ejemplo, me viene a la mente el turmeric. Hay algunos alimentos que ayudan al proceso de desinflamación naturalmente. ¿Nos puedes orientar un poquito si es cierto o no? Sí, claro que sí. Lo primero que le voy a decir rapidito es lo que debe alejar en estos momentos de su dieta si lo está consumiendo. Por ejemplo, el alcohol, el azúcar refinado en todas sus formas y también los ultraprocesados, todos aquellos alimentos que sean empacados, congelados, precongelados, porque ya fueron cocinados y empacados, enlatados. Y el turmeric, como decías, es un excelente antiinflamatorio. Igualmente, me encanta recomendar en este tipo de situaciones la utilización de algunas semillas, como por ejemplo la linaza, el hemp y la chía, porque además de ser antiinflamatorias, ayudan a recuperar sobre todo los tejidos blandos de las articulaciones. Y pudiéramos estar hablando de que, independientemente de que la lesión sea directamente allí, también pudieran estar involucrados. La otra cosa que le voy a recomendar es clorofila. La clorofila es también un extracto que es el que le da ese color a las plantas y lo venden muy purificado, excelente y sobre todo en gotas, y lo puede utilizar en su agua, en cualquier jugo de vegetales o frutas que quiera consumir, y esa clorofila va a ayudar también a la oxigenación de los tejidos y va a como que aflojar
ese dolor que hay cerca de las áreas afectadas. Y por supuesto que disminuya también las carnes rojas y las grasas saturadas, porque cuando un cuerpo está recuperándose necesita que le den espacio, como que le den un respiro, y estos alimentos como las carnes rojas, las grasas saturadas y los lácteos, por ejemplo, a veces son muy proinflamatorios. Entonces, eso es lo que le recomendaría yo a Juan. Oye, qué excelente receta de parte de los dos doctores. Juan, ¿tomaste nota? A ver, Juan, ¿no? Respuesta. Es verdad que estuvo excelente. Sí, tomé nota. Sí, mira, y te voy a recomendar, ahí voy a ponerte la pauta, el canal de YouTube Alfredo Ayuda, vas a poder escuchar este programa si se lo quieres recomendar a alguien más. Y ahora quiero que anoten, porque ambos doctores nos van a decir la palabra final y dónde poder contactarlos. Así que te dejo fuera del aire para que tomes esa otra información. Quiero darle las gracias a la audiencia por las llamadas, pero en especial a los dos doctores que están compartiendo con ustedes aquí todo este conocimiento, que a veces que tenemos que pagar cientos de dólares para sentarnos en una visita y nos digan esto que te están diciendo gratuitamente en este momento. Así que vamos a darle la oportunidad que ellos nos digan el pensamiento final en esto y cómo los pueden contactar a algunos de ustedes que quieran llamarlos. Así que comenzamos con el doctor acá en el estudio, doctor John Serpa. Mensaje final para las personas que están buscando tener esa mejor calidad de vida y quizás en su caso, desde el punto de vista del dolor, ¿qué palabra de esperanza les puede dar? Bueno, primero, creo que es muy importante mantener los pensamientos y la mente en una condición positiva. ¿Cómo le voy a decir? Aparte de que a veces uno tiene problemas o se lesiona en cierta forma que puede ser serio, yo creo que la persona con una buena actitud, una mentalidad positiva y que tenga, por supuesto, que vaya y siga las recomendaciones de su médico. Eventualmente algunos de esos pacientes nos los refieren a nosotros, claro. Pero creo que eso es... Vaya, no te voy a decir que no es el juego completo, pero teniendo esa positividad y ese espíritu, casi todo se puede resolver y obviamente con buenos consejos médicos, etcétera. Llevarse de eso, yo creo que eso nos lleva a una buena calidad vamos a decir, de la vida, pero manejando ayudando a uno a enfrentarse a lo que se le ha presentado. Aparte de eso, no creo que deben de pasarse la vida pensando que no hay esperanza. Siempre hay esperanza, no importa el diagnóstico que le den, no importa el dolor que esté pasando, otra persona ya ha pasado por ahí y siempre bueno, en casi todas esas situaciones ya hay vamos a decir, una receta y siempre la tecnología va avanzando. Así que sin pena, que llamen, hagan preguntas y que, por supuesto, vayan a su doctor. Lo vas a poder escuchar al doctor al doctor Serpa, a través del programa de radio que tiene aquí en Actualidad 1040, los sábados al mediodía, en vivo. Lo tiene, que vas a poder seguir haciendo la llamada. En vivo y se pueden hacer llamadas. Se llama Hoy No Tengo Dolor. El show. Está bueno eso. Sí. Y nada, como le dije, les doy el teléfono. Por favor, ¿dónde lo pueden contactar? Le iba a pedir. El 305-698-9077. Sí, una vez más, por favor. 305-698-9077. Estamos ahí de lunes a viernes, pero también tenemos en el website que se llama hoynotengodolor.com. Ahí puede uno entrar y hacer la cita online, si le parece. Cuando hay y de ahí casi siempre lo llaman. Al próximo día están ya las muchachas llamando. Siempre tienen que dejar no solamente el nombre, pero un teléfono, un contacto, porque si no, imposible. Eso me pasa muchísimo. ¿De verdad? Me dejan Juan Pérez, ya. No se puede llamar. Sí, en la clase de leer la mente usted tampoco la tomó entonces. Y tiene práctica en Hialeah y también en Coral Gables. En Coral Gables. Excelente. Y nuevamente, Montserrat, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos el mensaje final y también dónde las personas te pueden contactar. El mensaje final es que recuerden que nosotros somos seres integrales y que la salud viene justamente de un balance no solamente en tu cuerpo físico, sino en tu cuerpo mental. Y yo creo que por eso tu plataforma es una maravilla, Alfredo, porque tú siempre estás así como uniendo esos dos extremos y que me parece que no debería ser tan difícil, pero que, bueno, pues la comercialización de la salud se ha hecho, pues lo ha puesto de esa manera.
pero Claro. sí tenemos el poder en nosotros de tener una mejor salud y hay que todos los días tomar la oportunidad. Este es un tren que sí es verdad que pasa, pero vuelve. Entonces, cada vez que usted se despierte, agradezca por lo que tiene y póngase en mente cuál es ese cambio pequeño que va a hacer para cambiar su vida, porque los grandes éxitos se logran con pequeños pasos. Qué bien, Los invito a que, por supuesto, me sigan en mis redes, DR Montserrat, y también me pueden llamar al 954-251-2003 y con mucho gusto puedo responder todas sus preguntas. Una vez más, por favor, el teléfono, Montserrat, para las personas que te quieran contactar. 954-251-2003. Y yo les aseguro también con la doctora Montserrat, yo he tenido pacientes que hemos compartido, Montserrat, que te ven a ti, me ven a mí, y yo estoy seguro que, yo espero también tener la oportunidad de compartir acá con el doctor Serpa, porque hay veces que el resultado lo obtienes solamente con una área, pero hay momentos y hay casos que sí necesitas unir varias disciplinas. Por ejemplo, el doctor Serpa nos hablaba del dolor, que hay veces que un terapista físico es necesario. Bueno, con mucha frecuencia yo encuentro que la nutrición también lo es. Así que ambos, nuevamente, muchísimas gracias por haber participado y a la audiencia también. Gracias por las excelentes llamadas, como siempre. Y yo sé que tenemos poco tiempo, pero mira, no te des por vencido. Si lo que quieres es tener mejor calidad de vida, aunque sea el dolor, aunque sea problemas, ya sea de no tienes energía, por problemas de nutrición, lo que sea, nunca te rindas porque estás vivo, todavía queda esperanza. Y como les digo siempre al final, quiérete y déjate querer. Actualidad